Hola mis lectores, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Asun y hoy os traigo una reflexión, y es que las mejores obras de arte de todas las disciplinas se han forjado en base a varios sentimientos, pero uno es el del dolor y el de la tristeza, y hoy os traigo una de estas grandes obras que es Frankenstein de Mary Shelley. Pues en efecto, o sea, si os paráis a pensar en las grandes obras de cualquier disciplina artística, yo diría que se pueden dividir en tres grandes sentimientos. El primero sería el de alegría pura. El segundo sería el de, bueno, los efectos de los psicotrópicos. Y el tercero es el más prolífico, que es el dolor físico, el dolor mental, el dolor del alma, porque creo que es el que genera más tipos de sentimientos negativos, y hay muchísimas grandes obras, os lo dije con Poe, que se han pues escrito o se han creado a partir de este sentimiento. Ahora mismo a mí me viene por ejemplo a la cabeza las pinturas negras de Goya, de las que soy muy fan, me encantan. Pero claro, o sea, la realidad subyacente es terrible, y así muchísimos compositores de música, pintores, escritores, etc. Y aquí precisamente nos encontramos con una obra que venía de uno de estos sentimientos, que era sobre todo el de la soledad y el de la desilusión, que es el de Mary Shelley cuando escribió Frankenstein a los tan solo 20 añitos. Para haceros un resumen de toda su vida y cosas muy interesantes porque tienen que ver con esta obra, os remito al vídeo de Victorian Spirit, que hizo un muy buen acopio de datos y en el que, como os digo, se entiende mejor la obra de Mary Shelley si nos remitimos a su biografía, porque hay muchos tintes biográficos. Básicamente, ella se fue con un hombre que estaba casado a vivir pues la vida que ella quería vivir, independiente, feminista, literaria, etc., con un poeta que era Percy Bysshe Shelley, y que al final resulta que no tuvo la vida que ella esperaba. Con lo cual toda esa amargura en parte se ve en este libro. Y este libro es muy oscuro sobre todo esto. Todo el mundo sabe más o menos, y digo más o menos, de qué va Frankenstein. Y Frankenstein, para empezar, pues no es el monstruo, es el doctor, que es Doctor Frankenstein, y el monstruo es el monstruo, la criatura, y no tiene nombre. Hay muchas adaptaciones que la verdad todo parecido con la realidad es pura coincidencia, y el que más me ha recordado al leer el libro es el de Penny Dreadful. No quiero dejaros la imagen porque no sé si la habréis visto, pero si no, creo que estaría muy bien. En Penny sale el Dr. Frankenstein y sale la criatura, y es el que más me ha parecido a la verdadera criatura del libro. Esta obra está construida a base de cartas, o sea, es una obra epistolar en la que un aventurero, un viajero que quiere realizar una expedición al Polo Norte, resulta que se encuentra allí con el Dr. Frankenstein, y a partir de aquí pues le va escribiendo a su hermana cartas acerca pues de lo que está encontrando en estas expediciones y toda la historia completa del Dr. Frankenstein, que él va escribiendo porque él se la va relatando. Estamos en Suiza, concretamente en Ginebra, con el Dr. Frankenstein, que es muy joven, y bueno, él quiere pues instruirse, ver mundo. Así que el doctor decide ir a Ingolstadt a instruirse con químicos, filósofos, etc. Y allí pues empieza a tener la idea de crear vida y quiere crear una criatura a partir de partes de cuerpos de otras personas. Pues al final consigue su propósito. En el momento en el que la criatura despierta, se da cuenta de la abominación que acaba de hacer. Y estamos con la premisa de que Víctor Frankenstein es un hombre joven y es muy egoísta, tremendamente egoísta. O sea, él tiene su propósito y lo quiere llevar a cabo cueste lo que cueste. Y cuando se da cuenta de las consecuencias es cuando empieza a arrepentirse de ello.
y entonces decide dejar allí a la criatura. Le parece tan horrenda, tan horrorosa, bueno, le parece terrorífica y necesita salir huyendo. A partir de aquí, pues la verdad es que se suceden las catástrofes, las desdichas, una tras otra. O sea, esta novela no tiene nada bueno y nada positivo. Todo va cuesta abajo sin frenos. O sea, ya os lo digo. Y es una novela muy oscura, en un tono muy triste, en la que, bueno, no han parado de salir palabras totalmente negativas sobre abominaciones, horrendo, miseria, miserable, arrepentimiento. En este punto, aunque él decide huir, resulta que la criatura, a base de intentar aprender por su cuenta, porque es totalmente didacta, con la observación hacia los humanos, pues empieza a aprender, a razonar, a saber lo que ocurre, qué es el entorno que le rodea, pues incluso a hablar y a leer. Y en un momento dado, como esta pobre criatura es rechazada fatalmente por todo aquel con el que se cruza, porque todo el mundo piensa que es una abominación, se siente tan desdichada que quiere encontrar a su creador para que le haga pues una compañera. Bueno, no os voy a contar más. Los que ya sabéis la historia, pues ya sabéis cómo sigue, y los que no, pues os dejo aquí en la ignorancia, pero que espero que sea para bien, para que queráis descubrir esta obra, porque desde aquí, pues bueno, ya os lo he dicho, pero casi desde el principio, todos son desgracias, pues para la criatura, para el doctor Frankenstein, para toda su familia, bueno, casi para la persona que está escribiendo estas cartas, y todo se resuelve con un final que, bueno, más o menos, pues te acabas esperando. Yo decidí leerme esta obra para poder cumplir pues con un propósito y un reto. Con el propósito de leer más en otros idiomas, y sí que me la leí en inglés, y por otro lado pues con el propósito de cumplir con el reto de la pecera, y este era pues una obra cuyo autor la escribió cuando tenía tan solo 20 años, que es una de las cosas que más impactan de esta obra. Con Frankenstein o el moderno Prometeo nos encontramos una Mary Shelley muy oscura, muy profunda. Se nota que está volcando aquí pues su desdicha y su miseria, porque es que prácticamente no hay ni una frase de felicidad en todo el texto. Al principio, sobre todo, tuve bastante dificultad, porque claro, es un inglés decimonónico, con lo cual iba pues buscando muchísimas de las palabras. Pero luego, una vez que ya me familiaricé, la verdad es que la autora se repite bastante con el vocabulario y fue mucho más entendible, más fácil de llevar. Aún así, tardé mucho en leérmelo porque se explaya mucho Mary en cosas que creo que son un poquito superfluas, como es el hecho de que detalla mucho los viajes o los trayectos, que si lo hubiera hecho mucho más resumido no hubiera ocurrido nada, porque esto tiene que ver también porque la autora estuvo pasando un tiempo también allí en Suiza con Lord Byron, con lo cual por un lado está bien porque te sitúas mucho, pero por otro lado creo que se explaya demasiado a veces pues en los paisajes. Otra cosa curiosa y habitual de la época es algo que además descubrí hace poco que también hacían otros autores, y era dejar en blanco algunos sitios, algunos lugares. No se sabe muy bien por qué, hay varias teorías. Yo creo que en este caso era para darle como mayor realismo a la historia y también mayor veracidad. De los personajes decir que todos los inocentes sufren muchísimas desdichas en esta novela, que el doctor Frankenstein es la criatura, él sí que es la criatura, y el monstruo, en parte, por el egoísmo que destila y todas las consecuencias que de ello emana. Y la criatura, bueno, pues evidentemente comete atrocidades, pero es que también entiendes ese estado de soledad y de que todo el mundo te rechace hasta ese punto de odiar al mundo porque el mundo te odia a ti. Con lo cual empatizas, acabas empatizando con él, no lo justificas, pero empatizas en muchas partes del libro, de su historia. Parece ser que Mary Shelley pues volcó sobre el doctor Frankenstein algunas de las actitudes y de la personalidad de su propia pareja,
con lo cual, bueno, pues se nota eso, como lo dota de esta también insensatez de que a raíz del egoísmo, pues el doctor Frankenstein hace lo que quiere y por mucho que sí, que se fustigue pensando en su familia y en el dolor que está provocando en todos sus seres queridos, él sigue a lo suyo y bueno, pues tiene al final ese sentimiento de venganza hasta el último minuto y realmente se justifica y el arrepentimiento no es sino más que como un sentimiento superficial, porque él en todo momento cree que es la víctima y que él es el desgraciado, que sí, que lo es, pero lo es a raíz de sus acciones y es lo que no considera y en ningún momento tampoco intenta empatizar con su criatura. En general es una obra muy completa que recomiendo porque además, bueno, eso es uno de los grandes clásicos que hay que leer, que sorprende que lo haya escrito una persona tan joven y sobre todo en esa época que fue a principios del siglo XIX y tan oscura. O sea, realmente es que es una obra que no hay nada bueno, es que no hay prácticamente nada bueno, pero que os recomiendo muchísimo porque es como desnudar también el alma y desnudar pues los sentimientos más profundos y de soledad y te hace cuestionarte muchas cosas, por ejemplo esto del rechazo, por ejemplo a la criatura, que ni siquiera sabía la gente si era buena o si era mala, pero simplemente por su aspecto físico, porque era muy grande también y horripilante según la propia autora, y lo hacían rechazarlo automáticamente, pero hasta tal punto que le querían golpear y querían maltratarlo y sin tener absolutamente nada de culpa. Huían de él siempre. Entonces, realmente esto te hace pensar mucho y bueno, espero que os guste porque realmente os lo tenéis que leer. Pero sí que os digo que es una obra para tomároslo a fuego lento porque no vais a poder avanzar aunque queráis si queréis meteros de forma más profunda en ella. Espero que os entren ganas de leer esta gran obra y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, sed muy felices leyendo.